días, tardes y noches, y nos encontramos una vez más aquí en el Burrito Fronterizo, en su programa favorito, La Voz que Incomoda, donde no tenemos miedo de hablar, tenemos miedo de qué es lo que pasa cuando no hablamos. La cuarta transformación hunde la relación con Estados Unidos. Eso es lo que se escucha hoy en los titulares, y hoy nos despertamos con una noticia bastante fuerte, importante, que no podemos dejar pasar. México ya es revisado como un riesgo diplomático junto a Rusia y China. La humillación internacional para la cuarta transformación ya es inocultable. Y hoy los mexicanos nos quedamos perplejos ante este tipo de titulares y nos preguntamos ¿en qué momento llegamos a esto? ¿En qué momento el golpeteo político creció y escaló a tales niveles como para decir que hoy se nos compara desde Estados Unidos con Rusia y China, que históricamente han tenido problemas con Estados Unidos de América? Sin embargo, México y Estados Unidos, que siempre habíamos sido socios, aliados y fortalezas conjuntas, hoy nos preguntamos qué es lo que está sucediendo, a dónde vamos a llegar y cuál es el rumbo que la estrategia del gobierno está intentando lograr. ¿En qué momento llegamos a este punto de decadencia y por qué nadie está hablando de eso? Hoy, Estados Unidos decidió revisar a 53 consulados mexicanos en su territorio y el mensaje político contra el gobierno de Claudia Sheinbaum fue devastador. Washington ya no ve a Morena como un aliado confiable, lo empieza a tratar como un gobierno bajo sospecha, incapaz de controlar el deterioro de seguridad, la infiltración criminal y la crisis diplomática que provocó la cuarta transformación. La situación ya escaló a un nivel nunca antes visto. Estados Unidos ha aplicado revisiones similares contra gobiernos como Rusia y China. Hoy, México aparece en esa conversación por culpa del desastre político, diplomático y de seguridad que Morena lleva años provocando. Porque lo que es innegable es que desde que llegó este partido no hemos tenido una estabilidad política, lo que ha salido a brillar en la relación diplomática con Estados Unidos. Y todo esto ya pesa en un nivel bastante fuerte, bastante alejado de lo que esperaríamos de México. Porque, contrario a lo que quisiéramos ver los mexicanos, un México fuerte, respetable, grande a nivel internacional, nos encontramos con algo bastante de roer, algo bastante difícil de asimilar, que hoy México está en la lista de los indeseables a nivel internacional. México aparece en esta situación por culpa de un desastre en la gestión política de la imagen. La presión internacional ya explotó. El caso de Rubén Rocha Moya ya trajo las alarmas sonando. Las acusaciones contra funcionarios ligados al poder en Sinaloa, las muertes de agentes vinculados a la CIA en Chihuahua, el avance del fentanilo y el colapso de confianza bilateral han terminado colocando a México bajo vigilancia directa del gobierno estadounidense. Lo que ya no puede ocultarse es que México está siendo golpeado, que México está siendo atacado y que, contrario a lo que quisiéramos, es difícil entender que hoy tengamos un mejor futuro, que hoy tengamos un mejor panorama, por lo menos si seguimos con la línea política que hasta la fecha han mantenido. Mientras todo esto pasa, Claudia Sheinbaum sigue saliendo día con día a la mañanera a hacer teatro, a dirigir las miradas hacia otro lado, a distraer, porque tal parece que la mañanera es eso, una distracción gigantesca diaria, para que los titulares tengan algo de qué hablar, para que se distraigan, para que no se enfoquen en lo importante, en que Estados Unidos está revisando a los consulados mexicanos porque no confía en el gobierno nacional, porque no confía en el gobierno del Movimiento de Regeneración Nacional. Hoy, que todos los días el gobierno federal está transmitiendo desconfianza, debilidad y crisis, Claudia Sheinbaum intenta desesperadamente hacer que las cosas se vean hacia otro lado, que volteemos, que no nos enfoquemos, pero ahí es donde la responsabilidad de las y los mexicanos debe salir a relucir y debe representar que México está listo, está esperando, pero sobre todo está decidido. Estados Unidos pone bajo revisión los consulados mexicanos como si tratara con gobiernos hostiles. El Departamento de Estado inició revisión de los 53 consulados mexicanos.
Washington analiza incluso los posibles cierres de estas sedes. La medida ocurre en medio de una crisis diplomática y de seguridad. Sectores estadounidenses acusan una injerencia política desde los consulados. México ya aparece en el nivel de vigilancia similar al aplicado en Rusia o China. La relación bilateral entra en uno de los peores momentos recientes. Estados Unidos ya somete a los extranjeros mexicanos a una vigilancia de nivel hostil y coloca al gobierno de Morena en la categoría de riesgo diplomático y de seguridad junto a Rusia y China. Y es que algo que no podemos evitar el día de hoy es que Morena ha roto la confianza que el mundo le tenía a México, la confianza que le tenían por su palabra, por su honradez y por sus buenas acciones a nivel internacional en la historia del mundo. Pero no, de eso ya solo queda la memoria y el recuerdo, porque desgraciadamente México cada vez se olvida más de su gente. México se olvida cada vez más de los valores y de las buenas costumbres internacionales. Y es que ¿cómo podríamos pedir lo contrario si a Cienfuegos, que lo capturó la DEA, pidieron su extradición después de una investigación exhaustiva y minuciosa? Cuando ya lo iban a juzgar en Estados Unidos, López Obrador pide su extradición, lo traen para México para ser juzgado aquí y lo exoneran, lo liberan y le ponen un cargo político. Que a Cienfuegos se le haya liberado después de una investigación exhaustiva que exponía sus nexos con el narcotráfico. Hoy que se le acusa a Rubén Rocha Moya de lo mismo, el gobierno mexicano se queda callado, apacible, sin hacer nada, evitando la atención y los focos. Y ahí es donde tenemos que prestar una especial atención, porque si no lo criticamos y si no evitamos que esto siga sucediendo, México va a colapsar. La cuarta transformación destruyó la confianza de Estados Unidos en México. El caso de Rocha Moya detonó una tensión internacional. Crecen cada vez más las acusaciones de funcionarios ligados a Morena y con cada acusación nueva es como si le quitáramos confianza por pedazos a la credibilidad de México. Es como si destrozáramos la fotografía de la imagen de México en el exterior. La parte diplomática se nos está yendo al carajo. Estados Unidos endureció una postura sobre seguridad y cárteles. La muerte de agentes vinculados a la CIA agravó la relación bilateral, y que lo único que Claudia Sheinbaum saliera a decir es que no pasó nada, es que ellos se lo buscaron porque estaban invadiendo el territorio y extralimitándose de sus funciones, eso deja todavía más mal parado a México. Morena, que enfrenta un desgaste internacional histórico, hoy ya no es visto con buenos ojos en otros países. Hoy sus funcionarios ya son sinónimo de delincuentes, de nexos y sobre todo de vínculos criminales. La cuarta transformación rompió la confianza de Estados Unidos al hundir a México en escándalos, en crisis, en señalamientos de vínculos criminales que hoy hacen que Washington vea a Morena como un gobierno rebasado y bajo sospecha de estar con criminales. Morena hunde la imagen internacional de México mientras intenta esconder la crisis con propaganda. Claudia Sheinbaum negó acusaciones y revisión diplomática. Morena insiste en minimizar el tamaño del problema como si no le afectara que Estados Unidos demuestre con sus actos que ya no confía en ellos. El tamaño de la crisis bilateral tiene que ser atendido y no hay estrategia, no hay comunicados, no hay intenciones del gobierno federal por resolver el problema, y esas omisiones le están costando muy cara a la imagen de México, que emprende una pérdida histórica de credibilidad, mientras el gobierno federal responde con narrativa y control de daños políticos internos, intentando que la gente no se enoje, que la gente esté contenta y que la gente sea engañada, porque eso es lo que quieren, utilizar a la mañanera como nada más que un distractor político en donde le salen a decir a la gente no pasa nada, en la que intenta esconder el desastre diplomático que ellos mismos provocaron, mientras México pierde credibilidad internacional y Estados Unidos endurece su trato hacia un gobierno cada vez más cuestionado y bajo sospecha. La revisión de los consulados mexicanos es una señal demoledora del tamaño de la crisis que Morena provocó con Estados Unidos. México ya no aparece frente a Washington como un socio fuerte y confiable, aparece como un gobierno bajo sospecha, atrapado entre escándalos, deterioro institucional
narcotráfico y pérdida total de credibilidad. Lo más grave para la cuarta transformación es que esto ya rebasó a la política nacional. El daño ya es internacional. Estados Unidos ya comenzó a tratar al gobierno mexicano con el mismo nivel de vigilancia y desconfianza que aplica contra gobiernos considerados riesgosos. Así de profundo es el desplome diplomático que deja Morena para la imagen de México. Mientras Claudia Sheinbaum sigue mintiendo con discursos y distractores, la imagen de México se sigue desplomando frente al mundo y cada nueva medida desde Washington confirma algo que ya millones de mexicanos sienten todos los días. Cuarta transformación hundió la relación entre México y Estados Unidos, convirtiendo a nuestro país en un gobierno observado con sospecha criminal, con desconfianza y sin apoyo. Esto es La Voz que Incomoda, y no se vayan. Escuchen el segundo segmento del capítulo del día de hoy. Y aquí en La Voz que Incomoda, donde no tenemos miedo de hablar, tenemos miedo de lo que pasa que no hablamos, cuando los mexicanos nos quedamos callados y permitimos que todo sea parte del escenario de teatro que en el tablero del juego el gobierno intenta controlar. Hoy tenemos noticias que extrañan por cómo intentan verle la cara a los mexicanos. La cuarta transformación, que quiere un mundial sin mexicanos al parecer, porque el discurso de patriotismo y de soberanía solamente es cuando le conviene, en las televisoras, en las mañaneras, en las redes sociales, pero no con los hechos, sino con los factos. Hoy, que se están encerrando a familias, sacando a niños de clases y exhibiendo que México no está listo para recibir un escenario internacional de ese calibre. El Mundial 2026 todavía no empieza, pero el gobierno de Morena ya convirtió la organización en un desastre. Lo que tendría que ser una fiesta internacional terminó exhibiendo una administración rebasada, improvisada y completamente incapaz de manejar un evento de esta magnitud, sin afectar la vida diaria de los millones de mexicanos que están involucrados. Mario Delgado decidió adelantar el fin del ciclo escolar, dejando a millones de familias con semanas enteras de incertidumbre, gastos adicionales y problemas para cuidar a sus hijos. Clara Brugada salió antes con la idea de home office y menos movilidad, prácticamente aceptando que la Ciudad de México no puede soportar el traslado de personas del Mundial, funcionando con normalidad, y Claudia Sheinbaum podría echarse para atrás por el rechazo nacional total a la medida anunciada. Sin embargo, no parece ser posible que hoy México sea realista con sus situaciones. Y es que parece que el mundial es más importante, porque se cancelan clases para que los niños dejen de ir a la escuela a aprender. Cuando yo era niño y llegaba el mundial, claro que lo queríamos ver. E incluso, he de admitir, los maestros lo ponían en alguna tele, o lo pasaban por la radio, o lo escuchábamos en los celulares del maestro cuando menos, pero no nos suspendían clases todo el día, todos los días. No adelantaban vacaciones solamente para que los niños vean el mundial. ¿Cuáles son las prioridades del gobierno? Ser popular no es lo mismo que ser importante. Ser popular no es lo mismo que ser congruente, que ser lógico, que priorizar a tu gente. Y eso es algo que el gobierno tiene que empezar a entender. Hoy que la excusa es todavía peor. Hoy que se vuelve ridículo el escenario cuando nos dicen que todo era por las olas de calor. Aunque la temporada de lluvias justamente antes de esas fechas y reduce las temperaturas extremas, ni siquiera pudieron sostener la mentira más de unas cuantas horas. El gobierno quedó exhibido, improvisando otra vez, manipulando información y tratando de justificar decisiones tomadas sin planeación. Yo me imagino esto así: todos los representantes del nivel educativo en México platicando, y alguien dijo, digamos que vamos a cancelar clases, pero no por el mundial, para que no se enojen, las vamos a cancelar para que los niños no sufran las olas de calor. Y todos, sí, aplaudiendo. ¿Y qué pasa?
Después, a los minutos se dan cuenta, cuando ya hicieron la publicación, sin pensar, sin razonar, porque para ellos todas las ideas son buenas y todo pasa. Eso ya nos lo demostraron. No. A los minutos se dan cuenta de que ya empezaron las lluvias y la temporada de calor ya no tiene sentido. Hasta la gente terminó acusando que Morena subordinó la educación a los intereses del mundial. Y es que cómo puede ser posible que sea más importante que los niños vean el mundial de fútbol a que los niños participen, que vayan a la escuela, que aprendan, que se preparen, cómo es el México que están construyendo. ¿A quién se le ocurrió que era más importante ver un partido de fútbol, que a todos nos gusta el fútbol, que ir a aprender a las escuelas? Prácticamente están diciendo la educación de los niños está en segundo plano. Y tienen razón, porque para la cuarta transformación aparentemente los niños estorban, las familias estorban y la vida cotidiana de millones de personas estorba cuando se trata de proteger la propaganda del mismo gobierno. Mario Delgado acaba de golpear a millones de familias para esconder que la cuarta transformación no supo organizar el mundial. A ese punto llegó. La SEP propuso terminar clases el 5 de junio. Millones de padres quedarían sin apoyo escolar por semanas. Familias enfrentarían gastos y problemas laborales adicionales. Familias enteras que hoy salen a hablar y a decir que no están de acuerdo, pero las decisiones parece que ya están tomadas. La CENTE rechazó el cambio del calendario escolar. Acusaron que la educación fue sometida y supeditada a los intereses de un mundial de fútbol, lo que en otros países sería ridículo. Pensar que el gobierno va a preferir que los niños vean en casa acostados un mundial de fútbol antes de que participen en la educación, cuando deberíamos estarle diciendo a los niños: estudia, aprende, infórmate, prepárate para el futuro, para sacar a México adelante. Les decimos: quédate a descansar, no pasa nada, mira el mundial. Ese es el mensaje y ese es el tipo de personas que están en el gobierno. Mario Delgado volvió a demostrar una improvisación total, sin estrategia, sin lógica y sin criterio. Delgado quiere dejar a millones de familias cargando con el caos del mundial que ellos no supieron organizar, con vacaciones adelantadas, gastos extra y niños fuera de clases, porque la cuarta transformación no puede organizar un torneo sin alterar a todo un país. Ese es el nivel de los gobernantes, de su logística, de su estrategia, de sus capacidades. Un partido de fútbol los rebasó. Intentaron justificar el caos con un argumento falso y la presidenta intentará echarse para atrás. No tiene control sobre su gabinete, eso nos queda claro. El gobierno habló de calor extremo para justificar el cambio, irrisorio. La temporada de lluvias inicia justo en esas fechas. Cualquier idea que se les ocurra la escupen, no piensan, no filtran, no analizan, no controlan. Las lluvias reducen las olas de calor en gran parte del país. Especialistas ya advertían tormentas y descenso de temperaturas. Si el problema era tan grave, ¿por qué no lo atendieron con más tiempo? ¿Por qué dejaron que se les pasara? Un maestro me decía: no dejes que lo importante se te haga urgente. ¿Por qué el gobierno deja que lo importante se le haga urgente? Sheinbaum terminó diciendo que todavía no hay una decisión definitiva porque no tiene control, no sabe qué es lo que va a hacer. La situación se le fue de las manos. El argumento climático que se cayó solo, mientras el anuncio enfrenta el rechazo nacional a otra improvisación de la cuarta transformación. La cuarta, que quiere encerrar a la gente porque sabe que México no está listo para el mundial. Clara Brugada, que propuso home office durante el torneo de fútbol. Ridículo, ni que fuera la pandemia. También planteó reducir la movilidad en Ciudad de México. Comercios y trabajadores anticipan afectaciones económicas. Familias cuestionan por qué deben alterar toda su vida diaria solamente por un mundial de fútbol. Crece la percepción de que el mundial está hecho para turistas y las élites, olvidándose de las y los mexicanos, porque parece que nuestro gobierno se rinde ante el dinero, no ante el pueblo. Un gobierno que intenta evitar el colapso urbano
con restricciones improvisadas, malas estrategias que demuestran que no les interesa ponerse a trabajar. La cuarta transformación quiere encerrar embajadores, quieren encerrar a los trabajadores y alterar la vida de millones de familias con home office y restricciones de movilidad, porque sabe que México no está listo para organizar el mundial sin que la ciudad entera se colapse. La cuarta transformación convirtió al mundial en otra demostración de incapacidad. México no está listo y el propio gobierno ya lo dejó claro desde ahora. Si para recibir turistas necesitan alterar escuelas, encerrar trabajadores, reducir la movilidad y afectar la vida cotidiana de millones y millones de mexicanos, entonces el problema no es el mundial, el problema es el gobierno, porque de los 3 países sede, el único que tiene todos estos inconvenientes es México. Mario Delgado tomó una decisión que golpea directamente a niños y familias, sin pensar en las consecuencias. Claudia Sheinbaum intentó defender el desastre e intenta recular al ver el rechazo nacional. Clara Brugada prácticamente aceptó que la ciudad puede colapsar si la gente sigue trabajando y moviéndose normalmente, porque el sistema de tráfico y de personas de por sí en la Ciudad de México es deplorable, pero no hemos visto esfuerzos por arreglar esa situación. Y mientras todo esto ocurre, hasta la CENTE acusa que Morena subordinó la educación ante un mundial, ante un torneo de fútbol, a los intereses políticos y mediáticos que implican a Morena. La cuarta transformación quería presumir al mundial como un símbolo de modernidad, de progreso, de fuerza y de soberanía, pero terminó exhibiendo un gobierno rebasado, improvisado y sin capacidad para organizar un evento internacional sin castigar a su propia gente. Hoy, más que nunca, tenemos que detenernos a decir: México, tú México tan querido, ¿cómo te atreves a que te lastimen así? Es necesidad que los mexicanos salgamos a hablar y a hablar fuerte, con descontento, con lógica, pero sobre todo con compromiso. Les mando, como siempre, un fuerte abrazo y antes de que nos vayamos, volvamos a ver el video del circo, porque hoy nos demostraron más que nunca que Morena es un circo entero. Y nos vemos mañana para ver el capítulo de mañana. Muy buenos días, tardes y noches, y nos encontramos una vez más en su programa favorito, La Voz que Incomoda, del burrito fronterizo. De los 32 estados que amamos con toda el alma, con todo el corazón, pero en especial de nuestra hermosa tierra del estado de Chihuahua. Aquí, en Chihuahua, donde no nos quedamos callados, donde no nos quedamos con el ojo cuadrado y sobre todo no nos dejamos impresionar. Con un circo teatrero, político, que desgraciadamente está en México constituyendo una constante que se ha alargado a lo largo del tiempo, a lo largo de los días, de manera bastante negativa. Porque pareciera que piensan que el mexicano promedio es crédulo, es fácil de engañar y sobre todo que les cree hasta de lo que ya no hay. Y eso habla mal de un gobierno que se dice gobierno del pueblo, pero en la realidad subestima a su propia gente. Y es ahí en donde ya no nos podemos quedar callados, en donde ya no nos podemos quedar conformes y sobre todo donde tenemos que alzar la voz. Y es aquí en donde yo les traigo cómo se ha utilizado la visita de BTS como una caja china para que México olvide el caso de Rocha Moya e intenta voltearle las cosas a Maru Campos y a Chihuahua. La cuarta transformación ya raya en lo absurdo. México está harto, mientras el escándalo del narco Rocha Moya, las acusaciones desde Estados Unidos y la presión internacional siguen creciendo contra Morena. El gobierno de la narcopresidenta Claudia Sheinbaum empuja espectáculos mediáticos, reflectores y propaganda para intentar que la gente voltee hacia otro lado, se haga la vista gorda, se olvide de lo que verdaderamente importa en México. Ahora utilizaron a esta banda tan famosa de BTS en el Zócalo como una caja china, mientras el oficialismo se hunde en mentiras y en su peor crisis política por sus íntimos nexos con el crimen organizado a través de descubrimientos hechos no por la oposición,
no por señalamientos de personas internas en México, sino desde Estados Unidos, en una demostración de que el gobierno mexicano ha perdido tanta legitimidad desde la llegada de Morena a México, que no solamente es la oposición misma del país que por intereses políticos pueda estar hablando mal de Morena, sino que a nivel internacional Estados Unidos, la CIA, la DEA han recriminado que México actúa con nexos bajo el narcotráfico. Mientras estos espectáculos mediáticos y reflectores se siguen utilizando allá en la caja china que intentaron hacer con BTS, el oficialismo se hunde en sus mentiras, en su peor crisis política, en los íntimos nexos que está demostrando tener. Además, intentan utilizar este espectáculo teatrero político para voltearle las cosas a Chihuahua. La Cuarta Transformación y Sinaloa se desmoronan, crecen las dudas, las acusaciones y el desgaste internacional con Morena. El aparato federal decidió lanzar una presión política bastante grande a través de ataques sin sustento contra Maru Campos, una gobernadora que sí golpea al crimen organizado, y como ejemplo están resultados reales en la Sierra del Pinal, la presión social que sigue creciendo en pleno Zócalo, una enorme lona con el mensaje Claudia Sheinbaum protege a narcogobernantes, una presidenta rompa el pacto, le decían en las lonas, reflejando el enojo de miles de mexicanos frente a la violencia, el miedo y la sensación de impunidad que vive el país. La exigencia es que se entregue a Rocha Moya y a su séquito de delincuentes, porque quien pacta con el narcotráfico no puede ser más que un delincuente. Morena es cómplice de los cárteles cada momento que es cómplice de Rocha Moya, cada vez que lo apoya, cada vez que lo esconde, cada vez que permite que se siga perpetuando este tipo de malas prácticas a nivel nacional, como con Sinaloa o con la barredora de Adán Augusto y Andrea Chávez, mientras Palacio Nacional parece intentar solamente ignorarlo, distraer al país creyendo que los mexicanos somos tontos, estúpidos, innecesarios, irrelevantes. Maru Campos sigue trabajando en otro sentido, en enfrentar al crimen y, con gobernanza real, demostrar resultados favorables para Chihuahua. BTS en Palacio Nacional y la nueva caja china de Morena se enfrentan y se limitan como a encuadrarse en una casilla de un gobierno federal que convierte la visita de una banda coreana como BTS en un espectáculo nacional para que las televisoras, para que las redes sociales, para que los periódicos hablen acerca de una banda coreana en lugar de señalar los problemas mediáticos políticos que están sucediendo. La conversación pública se desplaza del caso de Rocha Moya y los analistas y comentaristas hablaron de que esto es nada más y nada menos que un distractor político. Claudia Sheinbaum negó intenciones políticas, pese al contexto que está sucediendo, pese a intentar abiertamente redirigir la conversación y enfocar más mañaneras a hablar de BTS que a hablar de del caso de Rocha Moya y de las acusaciones tan graves de Estados Unidos. Pero Morena parece priorizar una narrativa de discurso que intente engañar y disuadir a los mexicanos por sobre la transparencia. Cada vez son más los mexicanos que se están dando cuenta que el gobierno utiliza espectáculos mediáticos para esconder las crisis políticas. La gente ya está harta, se está cansando. El principio del fin de la Cuarta Transformación con el caso de Rocha Moya sigue creciendo, mientras Morena intenta minimizarlo. Persisten acusaciones y una presión internacional sobre Sinaloa, activistas que exigen romper pactos de protección política, porque la ciudadanía no se queda callada, no se limita. La ciudadanía no ha podido tal vez romper aún la barrera política que Morena ha generado entre el Estado y los gobernados. Sin embargo, ya está empezando a despertar, está empezando a disgustarse y se está hartando de que intenten hacerla creer estúpida
pensando que vamos a enfocarnos más en una banda coreana que en la situación política que Morena está permitiendo. La actuación de la Fiscalía General de la República sigue bajo cuestionamiento por sus omisiones, por su inacción política. No existen acciones equivalentes a las desplegadas en Chihuahua en ninguna otra parte de la República. El mega narcolaboratorio que Maru Campos fue un golpe a la delincuencia que ningún otro estado se ha dado, y la Fiscalía General de la República no está intentando utilizar esto como un ejemplo, como un referente. ¿Qué mensaje le damos a los demás gobernadores si les decimos: después de que golpeaste al narcotráfico, te llueve la golpeteada política, te llueve el golpeteo, te llueve una hazaña política, como si te estuvieran persiguiendo a ti como criminal en vez de a los verdaderos narcotraficantes que son los criminales? Ese es el mensaje que se está dando, que no debes meterte con el narco a menos de que quieras que el gobierno federal te ataque. Morena está enfrentando un desgaste nacional e internacional como partido a raíz de este caso. El problema para la Cuarta Transformación es que el escándalo no va a desaparecer tan fácilmente, controlando tendencias unas cuantas horas. Las preguntas siguen creciendo y los mexicanos seguimos luchando para que estas respuestas desaparecidas empiecen a darse. Intentan golpear a Chihuahua con todo este show político, mientras Maru Campos sigue dando resultados. La Fiscalía General de la República desplegó presión institucional tras operativo en Chihuahua. Policías y funcionarios federales fueron llamados a declarar. El decomiso en la Sierra del Pinal fue uno de los más importantes en el México reciente de nuestra historia. Maru Campos mantuvo una agenda y operación institucional efectivamente realizada. Chihuahua siguió enfrentando al crimen pese a una presión federal, demostrando que Maru no se raja, que Maru no se echa para atrás, que lucha por su gente y por Chihuahua. La ciudadanía distingue entre resultados y propaganda política. No la pueden voltear a ver, no pueden volteársela a Maru Campos. Mientras la Cuarta Transformación se hunde entre mentiras, distractores, el narco se vuelve parte de ellos, Chihuahua sí enfrentó al crimen con operativos, con resultados históricos, palpables y sobre todo reales, que se notan, que se aprecian y que la gente no va a olvidar. El narcogobierno encabezado por Claudia Sheinbaum enfrenta una crisis reciente de credibilidad, porque cada vez más son los mexicanos que sienten que Morena está más concentrado en mentirles y fabricar distractores que en responder de frente a los hechos que suceden en México, en dar explicaciones, en estrategias y en innovar acerca de mecanismos que sí sean efectivos. La caja china está a todo lo que da. Mientras el país hablaba de BTS en el Zócalo, el caso Rochamoya seguía creciendo y creciendo. Las preguntas seguían acumulándose y la diferencia de trato institucional desde Chihuahua seguía exhibiendo al gobierno federal. El principio del fin de la Cuarta Transformación comenzó e intentaron tapar el sol con un dedo, volteando la vista hacia otro lado, lo que ya no les alcanzó, porque mientras Morena intenta tapar sus escándalos con shows y teatros, maromas y circos políticos, Maru Campos sigue y seguirá trabajando y dando resultados para Chihuahua y para su gente. Y eso es lo que más les arde. Esto es La Voz que Incomoda y como siempre les mando un fuerte abrazo, ya lo saben. Vamos a ver un video acerca del circo teatrero político que han estado intentando utilizar y perpetuar aquí en Chihuahua y en México el gobierno de Morena. Nos vemos y les mando un fuerte abrazo. Damas y caballeros, directamente desde Palacio Nacional llega a Chihuahua el Gran Circo de la Soberanía, usando a Pancho Villa como símbolo, el mismo que compraba armas en Estados Unidos y negociaba con Washington desde la frontera. Pero la historia no importa, lo importante es el espectáculo. Así que hagamos una prueba sencilla, que la marcha sea sin acarreados, sin camiones, sin operadores, sin listas, sin burócratas obligados, solo pueblo. Porque Chihuahua ya conoce este circo. Y si Morena necesita acarreados, no es soberanía, es un circo político.